Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este medio. Durante los próximos minutos estaré hablando acerca de cambios químicos, reacciones químicas, ecuaciones químicas y finalmente haré una pequeña explicación acerca de la resolución de la guía número 3. Primero hablaremos de un cambio químico. Este ocurre cuando dos sustancias interactúan y entre ellas hay un intercambio de energía. Además, a nivel atómico, hay interacción electrónica y reorganización de los átomos para formar nuevas sustancias. En este ejemplo se puede ver que el oxígeno, representado con las esferas azules, interacciona con el metano para producir dióxido de carbono y vapor de agua. Además, en este proceso se produce energía en forma de luz y calor. A este cambio químico se le conoce con el nombre de reacción de combustión. Un cambio químico implica una reacción química o viceversa. En una reacción química, las sustancias que interactúan se conocen como reactivos y las sustancias que se originan luego del cambio químico son los productos. Algunas de estas reacciones químicas pueden ocurrir en cualquier sentido, dependiendo esto de la energía de activación o de la energía liberada en el proceso. En esta reacción, los reactivos son ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, interactúan y hay un intercambio atómico y energético para producir estas sustancias que son el cloruro de sodio y el agua. Los compuestos químicos inorgánicos son sustancias químicas que no tienen relación de origen con los seres vivos. Entre ellas se pueden citar los óxidos, los ácidos, los hidróxidos o bases, las sales, los peróxidos, los hidruros y otras sustancias. En este ejemplo se puede ver la interacción entre ácidos e hidróxidos para producir sales. Todas estas sales son oxisales, que es una clasificación dentro de esos compuestos inorgánicos. Y todos estos procesos que se representan aquí son las ecuaciones de las reacciones químicas respectivas para la producción de sales. Casi todas las reacciones son irreversibles. Hay unas que por el nivel de equilibrio entre reactivos y productos pueden ser reversibles, o sea, a partir de los productos se pueden volver a obtener los reactivos. La guía número 3, que es la última parte de esta presentación, esta parte que aparece aquí está relacionada con las preguntas que se hicieron de química. En esta pregunta en particular, ustedes tienen que basarse en lo que vieron en los apartes anteriores de la guía, donde les hablaban de el concepto de investigación exploratoria y la metodología de investigación. Este es un pequeño ejemplo de cómo deben realizar una metodología de investigación. Entonces se hace una pregunta, basado en esa pregunta llenan este cuadrito y obtienen la respuesta final. Es el recorrido que deben hacer para obtener la respuesta. Para explicar mejor esto, entonces traje un ejemplo. Cuando interactúa el ácido carbónico con hidróxido de sodio, se produce un cambio químico, en el que los productos son carbonato ácido de sodio, bicarbonato de sodio y agua, en distintas proporciones. ¿Cuál es la ecuación que representa este proceso? Responda utilizando la siguiente tabla. Este ejemplo entonces es muy parecido al que aparece en la guía. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hace?
¿Cuál es la ecuación que representa este proceso? La pregunta es puntual. ¿Qué datos tenemos? Que interactúa el ácido carbónico con hidróxido de sodio y que los productos son carbonato, ácido de sodio y agua. ¿Qué información falta? Pues las fórmulas de los reactivos y los productos. ¿Qué operaciones matemáticas o exclusivamente químicas debemos realizar? Hay que plantear una ecuación en la que A más B produce C más D. Esta ecuación es exclusivamente química, este proceso es exclusivamente químico, aunque tiene ciertas connotaciones y ciertos parecidos con lo que aparece en álgebra o en matemáticas, en la que en una ecuación A más B es igual a C más D, pero aquí no. Aquí esta flecha es el vínculo y significa produce, o sea que A más B produce C más D. En este cuadrito llenamos las operaciones matemáticas o exclusivamente químicas que debemos realizar. Entonces, una primera es la ecuación propiamente dicha que ya planteamos acá. Luego, el siguiente paso es identificar las sustancias que interactúan. ¿Quién es A, quién es B, quién es C, quién es D? Entonces, ¿quién es A? Ácido carbónico, lo dice en el ejercicio. ¿Quién es B? Hidróxido de sodio. Dice que interactúa ácido carbónico con hidróxido de sodio. ¿Quién es C? Carbonato de sodio. Entonces aquí dice que se produce carbonato ácido de sodio. ¿Quién es D? Agua. Estas moléculas las podemos averiguar en la red, en un libro, o podemos aplicar lo que hemos aprendido en el primer periodo, que está relacionado con los compuestos químicos inorgánicos. Ya después de tener toda esta parte llena, pues damos la respuesta. Ácido carbónico reacciona con hidróxido de sodio para producir carbonato ácido de sodio y agua. Esa es la forma de solucionar este cuadrito mediante una investigación o una metodología de investigación. Los siguientes puntos están relacionados con este link. Cuando ustedes le dan clic aquí en el link, los direcciona a esta página donde hay un gran mapa conceptual, el cual ustedes pueden aumentar o disminuir según corresponda para poderlo ver más cerca o más lejos. Pueden verlo por partecitas, pueden verlo entero, y ahí los va orientando cómo resolver esas preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, mediante un algoritmo represente el concepto de reacción química, de ecuación química, perdón. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. ¿Se parece algo a lo que hemos estado hablando? Analicen ustedes. En electrónica, ¿cómo se podría hacer un circuito que permita manejar las reacciones químicas? Entonces aquí no es permitir manejar las reacciones químicas, es permitir interpretar las reacciones químicas o reconocer las reacciones químicas. Pues resulta que eso ya existe. Hay circuitos o dispositivos electrónicos que permiten identificar reacciones químicas. En este link que aparece aquí, ustedes pueden ingresar y averiguar cuáles son esos y mirar si de pronto pueden ustedes mismos crear uno o formular uno de los que aparece allí. En matemáticas explique las fórmulas que se utilizan en las reacciones químicas. En el cuadrito estaban las reacciones químicas, las fórmulas matemáticas, que no son fórmulas matemáticas en este caso, sino fórmulas químicas que tienen cierto nivel de relación con las reacciones químicas y las ecuaciones químicas en este caso. Desde química justifique si se podría utilizar la ley de Hooke de física en las reacciones químicas. Entonces aquí hay una definición de lo que es la ley de Hooke. El precepto teórico de esta ley es que el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una fuerza será directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga, es decir, a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento.
En este link hay una ampliación de este concepto de la ley de Hooke que está relacionada con algo que ustedes vieron en física en esta misma guía, pero adicional a esto, deben tener en cuenta que según la teoría actual de los átomos, las moléculas dentro de los átomos específicamente, a nivel de partícula, los electrones, los protones, los neutrones, los muones, los quarks, están vibrando, están teniendo cierto nivel de vibración. Entonces es posible que esta vibración y la orientación que tienen los átomos cuando están interactuando sean los responsables de que las sustancias interactúen y por consiguiente se produzca un cambio químico y de esa misma manera una reacción química. Muchas gracias, queridos estudiantes de grado décimo. Recordarles finalmente que pueden hacer preguntas y que el proceso de solución de estas y la retroalimentación por medio de la plataforma Edmodo y a través también de este canal pues se seguirán resolviendo dudas que se puedan presentar. Hasta pronto.